Bueno, listo, ahora sí. Bueno, elemento muy importante, el registro del sistema. ¿Por qué les cuento esto? Porque a este elemento es una de las cosas que toca proteger cuando nosotros hacemos alguna actividad. Y resulta que cuando nosotros hacemos mantenimientos, sobre todo correctivos, pues podemos modificar algo del software. Y en este caso para Windows, pues estos elementos son supremamente importantes. Por eso toca tenerlos en cuenta para sacarles una copia. ¿Listo? En caso de que nosotros necesitemos hacer algo sobre el sistema operativo y ese sistema operativo pues requiera eh, de alguna reparación o algún tipo de mantenimiento correctivo, pues corre el riesgo de que en algún momento ese sistema operativo se dañe y pues el registro es una de las cosas que se pueden afectar dentro del sistema operativo. Entonces, esta partecita que ustedes ven ahí que dice HK con distintos nombres, pues básicamente son llaves, ¿sí? Eso se llaman las llaves de registro. Y las llaves de registro, pues es básicamente lo que contiene la información del sistema operativo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta llave que aparece acá, que se llama class root, ¿sí? Bueno, todas las llaves tienen un montón de cosas por dentro, partamos de ahí. Si yo le digo que se amplíe, mire, aquí hay un montón de carpetas. ¿Sí? Si ustedes reconocen eso que está ahí, son extensiones, ¿sí? De archivos. Por ahí empiezan con la A, eh, por aquí con la B. Bueno, esos son extensiones de archivos, entre otras cosas. O sea que ahí pues contiene información eh, de algunos objetos que básicamente pues son, entre otros, las extensiones que puede reconocer el sistema operativo. Miren que esa llave que se llama class root es una de las más importantes porque es la que nos asocia a los elementos que podemos encontrarnos en un sistema operativo. Entonces, si por ejemplo nos encontramos un archivo, busquemos uno por aquí cercano. Este que aparece aquí es 7Z. ¿Sí? Esto es un archivo que se llama un 7-zip. Ese archivo o esa extensión, pues es un archivo comprimido, o es de un programa que comprime los archivos. Y ahí pues va a estar la información de configuración de esa extensión para que el sistema operativo pues pueda reconocerlo. Entonces, esos punticos que aparecen ahí, pues son muchas extensiones, muchas carpetas lo que contiene ahí, porque es mucha información. Y pues esta información es bastante importante. Entonces, este HK, que tiene muchas carpetas, básicamente tiene unos elementos que se llaman objetos, y esos objetos, entre otras cosas, como esas carpeticas que ustedes vieron de las extensiones, pues tienen unas propiedades. Y ahí sí, pues esas propiedades donde se llegan a modificar, pues puede ser que ese elemento, por ejemplo, de ese programa que estábamos viendo ahorita de 7-zip o un PDF o un documento de Word, pues entonces no sepa qué hacer con ellos, con esa extensión, ¿sí? Y de pronto no pueda manipular esa extensión porque hay una modificación en la carpeta que contiene la información. Entonces, ese elemento, pues es bastante importante tenerlo en cuenta. El que está bajito, este local machine, si usted lo lee ahí, eso es la máquina local. Este tiene una información también muy importante. Él contiene información sobre las configuraciones del hardware. Entonces, si en algún momento uno se pone a explorar estos elementos, van a encontrar, por ejemplo, una carpeta que va a tratar sobre el hardware de la máquina local. ¿Sí? Por eso es que esa llave se llama local machine, porque pues tiene lo que tenga que ver con la máquina local. También tiene que ver con el software. Miren que aquí aparece una carpeta que dice software, ¿sí? También aparece parte de la configuración del sistema operativo, aquí donde dice sistema, ¿sí? También hay una carpeta de seguridad. También pues hay unos datos que tienen que ver con los controladores de nuestro equipo, por aquí en esta carpeta que dice BCD. Y adicionalmente tiene información de las contraseñas del equipo, ahí en esa carpeta que se llama SAM. ¿Listo? Entonces, estas carpeticas básicamente tienen la configuración del software, del hardware, de las contraseñas, de la seguridad del sistema y información también del hardware, de los controladores. Entonces, esta carpeta local machine pues es supremamente importante por esa configuración. Por aquí había una que se llama current user. ¿Sí? Si ustedes ven ahí la palabra user,
se refiere a un usuario, entonces aquí aparecen las configuraciones de los usuarios. Entonces ahí es donde va a aparecer un elemento o varios elementos que tengan que ver con la configuración de los usuarios. Recuerden que nosotros entramos como un usuario a un equipo, ¿sí? Y por supuesto en ese mismo equipo pueden entrar más personas, ¿sí? Entonces ahí es donde efectivamente pues toca guardar la configuración por separado de esas otras personas. Entonces cada uno podría configurar su equipo de acuerdo a su sesión, de acuerdo a su usuario, y entonces ahí también habría que guardar esa información de todos esos usuarios que aparecen ahí. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, hay una carpeta que dice Network, ¿sí? Entonces las configuraciones de red, inclusive, por ejemplo, los recursos de la red, como por ejemplo, de pronto alguna carpeta compartida en la red, pues está guardada ahí, ¿sí? Hay información de ese recurso que está asociado, por ejemplo, a la red, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una carpeta que dice printers, eh, las impresoras, ¿sí? Usted configura unas impresoras en un usuario, perfectamente en otro usuario puede configurar otras o tener menos, ¿sí? Eso no necesariamente es lo mismo por cada un usuario, así que usted puede tener información de impresoras por cada usuario que usted tenga, ¿sí? En uno pudo haber instalado una impresora, en el otro otra, y pues eso no es nada raro. O estar utilizando pues un recurso de impresión diferente en cada usuario. Bueno, aquí hay varios elementos que son bastante importantes, pero ya a nivel de usuario. ¿Listo? Para que lo tengan presente, esto ya es más la configuración del usuario. El local machine, ya saben que es la máquina. Este classes root es más general, es más hacia algo mucho más general, ¿sí? A unos objetos que en algún momento pues vamos a encontrarnos en el sistema operativo. Y vimos que ahí había unas carpetas, pues, por ejemplo, con extensiones, ¿sí? Esos son elementos que uno pues encuentra en el sistema operativo. Cuando aquí tenemos esta carpeta que también dice users, esa también se refiere a configuraciones, pero en general. Ya no es tan específico a cada usuario. Entonces aquí en esta carpeta, HK users, vamos a encontrar configuraciones por defecto, pero para todos los usuarios. ¿Listo? No importa usted qué cantidad de usuarios tenga, pues siempre va a haber cosas en común. Y esas cosas en común en las configuraciones del sistema, pues van a aparecer en esta carpeta que se llama HK user. ¿Listo? Esto sería como para la carpeta de configuración de usuarios en general. No importa el usuario que tenga, pero pues todos tienen parte de la configuración ahí. ¿Listos? Y esta última que aparece aquí, o la quinta carpeta que aparece aquí, current config, tiene también configuración del sistema y software, ¿sí? Ahí aparece la carpeta de software, aparece la carpeta de system, pero esta está asociada a la otra carpeta current user. Entonces, aquí me muestra las configuraciones de software, las configuraciones de sistema por cada uno de los usuarios que tenga la máquina. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, ha instalado alguna vez un software, se habrá dado cuenta que, perdón, que en algún momento usted puede decirle cuando está instalando el software, si quiere que todos vean ese software, todos los usuarios de la máquina, o que en algún momento pues ese software solo funcione para el que lo está instalando. Puede ser para el administrador. Entonces, ahí se da uno cuenta que uno también puede controlar esa parte. Y puede decirle, por ejemplo, que los demás usuarios pues no tengan acceso a esa aplicación, ¿sí? Y solo pues sería para el usuario que la está instalando, en este caso el administrador. Entonces, no es que necesariamente cuando usted instale un software sirva para todo el mundo. Y eso también se puede modificar. Entonces, las configuraciones del sistema o las configuraciones de software, pues también se vuelven o tienen datos específicos para los usuarios, ¿sí? Entonces, para que los tengan presente, esto es más configuración de software, de sistema, pero más orientado hacia los usuarios que tienen en el sistema. ¿Listo? Entonces, esas 4 llavecitas, eh, que son las 5 llaves que maneja el registro, pues son supremamente importantes porque ahí está toda la configuración del sistema, ¿sí? Desde la configuración de los usuarios, desde la configuración del hardware, del software y el sistema por cada uno de los usuarios. Bueno, hay un montón de configuraciones que es supremamente importante.
Por eso es que en algún momento estos daticos que están aquí, eh, uno trata de hacerles copia, ¿sí? Porque hay programas también que me hacen la advertencia que, pues, lo que vaya a hacer me puede estar modificando las llaves de registro, ¿sí? Y recuerden que estas son las 5 llaves de registro. Puede ser que usted, pues muy enérgico, creo que yo no lo tengo instalado, usted vaya y utilice un programa, a ver si por aquí lo tenemos a un ladito, que usted recuerda mucho que utiliza de mantenimiento, que se llama el CCleaner. Y ese CCleaner, pues para hacer limpieza es, digamos que bueno y malo. ¿Listo? Bueno para el que sabe qué es lo que está haciendo esa herramienta y malo para el que no tiene ni idea qué es lo que hace herramienta y lo único que hace es decirle siguiente, 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 siguiente. ¿Listo? Ahí es donde empezamos a tener problemas con este tipo de software. ¿Por qué? Ya les muestro un momentico, espero que no se demore mucho esta prueba. Yo le dije paso al profesional. Bueno, dale un momentico. Yo no soy amigo de dejar las herramientas instaladas, pero bueno, a veces como para mostrarlas y eh, como que toca dejarlas ahí un ratico. Pero no, yo casi siempre desinstalo todas esas herramientas de nuevo. Bueno, voy a instalar aquí el CCleaner un momento. Ahí está corriendo la instalación del CCleaner. Bueno, voy a hacer aquí la instalación rápida. Bueno, y run para que corra. Vamos a ver si está corriendo. Listo, está iniciando. Listo. Iniciar mi prueba. A ver si aparece rápido ahí. O me va a tocar ir a buscarla. Bueno, por aquí está. Listo, aquí está el CCleaner, el famoso CCleaner que ustedes llegan y hacen una limpieza, por ejemplo, y entre otras cosas durante esta limpieza, puede ser que usted seleccione absolutamente todo, ¿sí? Todo lo que uno puede chequear, lo que puede limpiar, y entre otras cosas, pues él también se va a meter con el sistema operativo, ¿sí? Y una de las cosas que él hace es empezar a mirar los archivos del registro de Windows. Miren que aquí aparece la última opción, archivos de registro de Windows. Bien. Entonces, él se va a ir a meter, o este software de limpieza, es que lo abrí 2 veces. Bueno, ese software de limpieza, pues se va a ir a meter con esta parte supremamente importante que es el registro. ¿Bien? Entonces, puede ser que en algún momento en su accionar, de pronto él encuentre alguna llave de registro que no le parece a él como programa y pues nosotros le digamos que siga limpiando. En este caso puede ser que esa llave de registro pues sí se necesitara, ¿sí? Puede ser que en algún momento modifique algo que no queremos y entonces esta modificación pues se va a ir sobre el registro del sistema. Y como aquí está la configuración del sistema operativo, del software, de los usuarios, de absolutamente toda la máquina, del hardware, entonces no sabemos qué nos pueda causar eh, esa modificación a una de las tantas llaves que hay acá, porque aquí hay pues muchísimos datos dentro de este registro. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esta aplicación, lo más probable es que le digamos o ni siquiera nos fijemos que nos vamos a meter con el registro del sistema, dejemos ese chulito ahí seleccionado, establezcamos una limpieza y puede causar en algún momento algún problema al registro, ¿sí? Del sistema. Entonces, muy bonito, muy chévere el CCleaner, pero muchas veces pues cuando nos metemos con ciertas partes críticas del sistema operativo, pues también nos arriesgamos a que se dañen, ¿sí? O a que las dañe un software que de pronto, pues en teoría hace limpieza.
Entonces, ahí es donde tenemos también nosotros un riesgo. En este caso, nosotros pues para evitar que con un software de estos pues nos metamos con el registro y no tengamos una copia, pues muchas veces lo que hacemos es exportar, ¿sí? Todas estas llaves de registro y las guardamos, por ejemplo, en otra parte del computador, ¿sí? Entonces hacemos una copia, buscamos una partición donde no esté el sistema operativo, ¿sí? Buscamos una carpeta, por ejemplo, creemos una carpeta, pongámosle backup registro, listo. Y ahí, pues, no sé, pongámosle, por ejemplo, 2202 del 2022, listo. El archivo de registro, este punto .rec, pues entonces aquí se va a guardar y ahí vamos a guardar una copia del registro. ¿Sí? En el caso de que, pues, desafortunadamente hayamos modificado el registro y lo dañemos, entonces tenemos una copia de ese registro. Entonces, la idea es tener también copias en algún momento de los elementos. ¿Por qué les cuento esto? Porque pues es una de las cosas que toca hacer antes de, ¿sí? Toca empezar a tener en cuenta que los backups de información pues son una cosa pues supremamente importante cuando hacemos también el mantenimiento. No solo en la actualización que estábamos hablando ayer del sistema operativo, también nos tenemos que empezar a meter con los antivirus porque pues esa es una herramienta también del mantenimiento y en algún momento sabemos que hay una operación muy sencilla que toca verificar y que también incluyen los drivers del equipo. Entonces, todas esas cositas que estamos empezando a ver, pues son elementos que toca tener en cuenta también para hacer el mantenimiento. ¿Listo? Por eso es que toca aprender pues a manejar todo ese tipo de cosas. ¿Listos? Bueno, ahí se está demorando un poquito en hacer la operación. Voy a dejarlo por aquí a un ladito. Y pues este software, muy chévere y muy todo, hace el trabajo pues que parece mucho más rápido, pero no se les olvide que esto también eh, puede llegar a causar pues algún problema, sobre todo por lo que pues a veces se hace el mantenimiento y usted simplemente le dice siguiente, siguiente, siguiente y elimine todo lo que se le atraviese y chao. Y pues hay que tener cuidado con eso. Estas herramientas son chéveres, pero son también de mucho control para cada uno de ustedes. Entonces, la pueden utilizar perfectamente, pero hay que saber que hay elementos que pueden modificar, como el registro, que son supremamente importantes y entonces ahí sí hay que tenerle pues mucho cuidado a eso. ¿Listo? Bueno, ese es un elemento pues supremamente importante que toca siempre proteger antes de hacer cualquier cosa. Voy a mirar a ver si por aquí está la carpeta. Ahora yo que la hice. Backup registro, mírenla por acá. ¿Listo? Vamos a ver si por aquí alcanzamos a ver algo. Mire, ahí está el archivo o la copia del registro que sacamos en ese momento. Ahí tiene un tamaño de todas esas llaves de registro que está especificado aquí en kilobytes, la hora del registro y el nombre que le pusimos. ¿Listo? En caso tal de que nosotros pues tengamos algún problema con el registro, haciendo mantenimiento, pues ya tenemos una copia. ¿Sí? Y ahí ya pues no nos preocupamos de las configuraciones porque podemos volver a traer esa copia al registro. ¿Sí? Así como yo seleccioné aquí equipo, clic derecho, exportar, pues también se pueden traer esos datos con la palabra importar. Bueno, aquí también está en la parte de archivo, también se puede importar. Cuando yo le digo importar es que traiga, ¿sí? Traiga de algún lado. Entonces, en este caso lo traeríamos de la copia que tenemos. ¿Listo? Entonces, esas serían las dos acciones para primero copiar, que sería exportar, y lo otro sería importar. Entonces, esa sería una forma también de proteger pues el registro, ¿sí? Para que lo tengan presente. Uno nunca sabe estas herramientas, pues que tanto puedan meterse con los archivos del registro de Windows, como aparece aquí, y después quién sabe qué más nos sacan. ¿Listo? Entonces, cuidado con eso antes de hacer mantenimiento, porque pues yo les recomendaría primero hacer copias. Lo mismo les puedo estar recomendando pues algunas herramientas que tiene el sistema operativo. Yo sé que hay una ruedita de configuración en Windows 10 con muchas herramientas, esa también toca manipularla en algún momento, pero hay una herramienta que pues tiene muchas de esas accesos al sistema, que es esta que se llama el panel de control. ¿Listo? Panel de control, si ustedes ven ahí,
Bueno, el panel de control viene así, sencillo. Tiene algunos elementos aquí agrupados. No nos los muestra todos, pero si yo me paro aquí en la flechita, le puedo decir la última opción que dice todos los elementos del panel de control. Y aquí ya aparecen todos los elementos del panel de control. Entonces, todas esas herramientas en algún momento habrá unas más interesantes que las otras, habrá unas herramientas que digamos que usted utilizará más frecuente que las otras, ¿sí? Pero no se le olvide que cuando uno instala un sistema operativo y después del proceso de instalación, nosotros nos tenemos que relacionar siempre con la forma de comunicarnos con el hardware, ¿sí? Y específicamente recuerden que el hardware pues tiene un elemento interno que se llama el firmware. Cuando yo quiero hablar con ese firmware, ¿sí? Yo sistema operativo quiero hablar con ese firmware, entonces necesito algo que se llama un controlador. ¿Bien? Y ese controlador, ¿sí? Antes de hacer una tarea, pues, por ejemplo, de mantenimiento, sobre todo de software también, pues es una de las cosas que toca revisar, ¿sí? Y para eso está este administrador de dispositivos como herramienta. ¿Bien? Entonces, voy a abrir un momentico aquí el administrador de dispositivos para que se den cuenta que la ventana que abre me está mostrando pues todos los controladores que tengo en el equipo. ¿Listo? Entonces, esos controladores es software, ese controlador es software o ese driver es software y ese software me permite hablarme con el firmware y el firmware está metido en los chips de la board, en los chips del componente que tenemos en el hardware. ¿Listo? Entonces, si yo me quiero hablar con el hardware, yo software, me quiero hablar con el hardware, pues obligatoriamente tenemos que hablar el mismo idioma. Y si necesitamos hablar el mismo idioma, pues en este caso necesitamos los drivers para hablarnos con el firmware. ¿Listo? Eso es algo pues bastante básico. A veces lo lo confunden entre el firmware y el driver, pero eso son dos cosas diferentes. Uno está más orientado hacia el software y el otro está más orientado hacia el hardware. ¿Listo? Entonces, eso Hugo no lo conozco. ¿Qué hace Hugo? ¿Qué hace ese programa? ¿Desinstalar cosas? Sí, parece que desinstala. Pues más profundo que el mismo Windows, sí, sí puede pasar. Hay búsquedas mucho más exhaustivas en el registro, pero pues como es tan delicado a veces se requiere un poquito de habilidad con ese programa porque pues tiene uno que arriesgarse a que de pronto entre tan profundo en el Windows que después me modifique algo que no debería. ¿Listo? Entonces, digamos que esa herramienta sí ya cuando uno tiene más habilidad y puede hacer reparaciones mucho más rápidas y sabe a qué se arriesga con un sistema operativo y de pronto sabe cómo respaldarlo, sabe cómo repararlo, pues sí, uno empieza a utilizar esas herramientas más complejas, ¿listo? Pero entonces a veces eh, cuando uno inicia no es tan recomendable. Cuando inician, uno casi siempre utiliza las mismas opciones del sistema. Y sí, lo que usted dice, me puede dejar llaves de registro por ahí volando que no sirvan para nada, ¿sí? Y eso es algo pues que me queda sobrando, entonces, eh, porque hacemos a veces las cosas mal, porque el programa pues a la hora de desinstalar deja residuos porque así está programado, porque no se pone a buscar si está enlazado con 100.000 cosas y las desaparece a todas las 100.000. Entonces, sí, eso pueden hacer los programas. Cuando se instalan pueden dejar rastros en muchas partes. Y en esa carpeta de registro, pues van a dejar muchos rastros, ¿sí? Los programas que están por defecto como este se me perdió. Tengo aquí la tapa, se me perdió. Los programas predeterminados. Se me perdieron el desinstalador de programas. Programas y características, ¿verdad? Acá. Es una opción de desinstalar, ¿sí? Es la opción que yo les recomendaría inicialmente. Y si ven que de pronto el software, pues en algún momento es muy problemático, porque todavía hay software muy problemáticos,
pues uno ya trata de buscar una herramienta que sea más eficiente a la hora de desinstalar cosas. Pero pues la primera recomendación siempre es esta característica que se llama programas y características. Y ahí pues uno desinstala primero las cosas. ¿Listo? Después sí uno puede hacer una limpieza mejor, pero pues hay que utilizar las primeras veces estos programas y acostumbrarse a esos programas. ¿Listo? Los que tenga el sistema. Bueno, volvemos acá. Este administrador de dispositivos, entonces, es nuestra herramienta que en algún momento pues vamos a tener que verificar. ¿Sí? Esto es parte de la verificación del, del sistema operativo cuando estamos haciendo mantenimiento preventivo. Claro, aquí vamos a ver que, bueno, en este caso, por ejemplo, no hay ningún problema con el hardware, ¿sí? Si hubiera cualquier problema con el hardware, primera opción que tienen todos ustedes, mi archivo de configuración, mi opción de Windows Update y Windows Update en la búsqueda de actualizaciones puede que sea capaz de encontrar las actualizaciones del controlador que usted necesita. Entonces, ahí es donde usted hace la primera prueba, ¿sí? Entonces, usted no tiene un controlador, pues aproveche Windows Update, póngalo a buscar y mire a ver si ellos tienen un repositorio de controladores para ese dispositivo allá en Microsoft, ¿sí? Muchos de los fabricantes de los productos, estamos hablando de hardware, de los demás dispositivos, cuando tienen que controladores, pues también muchas veces envían copias a Microsoft y Microsoft pues empieza a facilitarnos también los controladores hechos. ¿Listo? Entonces el Windows Update no solo es actualización del sistema, sino que también podría llegar a de pronto a solucionar algún problema que tengamos en algún controlador. ¿Listo? Entonces no se les olvide que ese también funciona para eso. Bien, si no, aquí en los controladores también hay una opción que se llama buscar cambios de hardware. Entonces yo puedo poner al sistema que identifique si de pronto hay algún cambio en ese controlador y por supuesto empiece a buscar en internet, empiece a buscar en la base de datos de Microsoft y empiece a buscar si de pronto él encuentra un cambio en el controlador. ¿Sí? Entonces buscar cambios de hardware pues también me va a permitir echar una repasadita de qué hay aquí, ¿sí? Instalado y de pronto puede encontrar algún controlador que se pueda actualizar. ¿Listo? Entonces, primera opción, pues buscar cambios de hardware. O este que está aquí que parece una pantalla con una lupa en la parte superior, ese es buscar cambios de hardware. ¿Sí? Entonces, él hace una búsqueda en todos estos controladores y empieza a buscar a ver si encuentra algo raro. ¿Listo? Lo otro que puede hacer, por ejemplo, aquí en el administrador de la pantalla, ¿sí? Si yo le doy clic derecho, también aparece actualizar controlador. Entonces, esa también es una opción. Y mire que no nos hemos salido del sistema operativo. Tenemos opciones de actualizar el controlador, tenemos opciones de buscar cambios, tenemos opciones de búsqueda de actualizaciones con Windows Update. ¿Listo? Entonces, solo es una conexión a Internet y mire que el sistema pues también puede empezar a, a utilizar pues sus propias herramientas para empezar a buscar controladores. ¿Sí? Y aquí en este momento no estamos utilizando ninguna herramienta de terceros. Entonces, en este caso, esas son opciones que tenemos por si de pronto se nos ofrecen, sobre todo en un correctivo, pues esas son las primeras opciones que yo siempre les recomiendo que utilicen. La segunda, en este caso, opción. Yo sé que en algún momento el equipo es X marca. Entonces, por ejemplo, es un equipo Lenovo. ¿Sí? Aquí hay una página de Lenovo y hay una página que habla de soporte, que ya ahorita la buscamos. Aquí dice soporte. Vamos a ver qué nos carga aquí en soporte. Y la idea es que él me empiece a guiar dependiendo del producto que nosotros tenemos. Mire que aquí aparece servidores a un lado, PC al otro. Dice que son portátiles, tabletas, computadores, escritorio. Por aquí hay dispositivos móviles y aquí hay unos dispositivos inteligentes. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros vamos a buscar el producto, ¿sí? Puede ser que ellos nos empiecen a identificar el producto, puede ser que haya algo instalado
como un software propietario de ellos para que les suelte a ellos la información. Y entonces, pues, automáticamente, miren que yo puedo encontrar el modelo del equipo que estoy utilizando, ¿sí? Inclusive ahí pues aparece el número de serie y bueno, otras cosas. Pero mire que aquí ya tengo el número de modelo, ¿sí? Sin necesidad de inventármelo, sin necesidad de digitarlo siquiera. La misma aplicación en algún momento me puede detectar que yo tengo ese modelo, ¿listo? En este caso, pues la aplicación que está instalada en el equipo, que también es de la fábrica Lenovo, ¿bien? Sin embargo, pues bueno, hay otros métodos cuando no identifican los equipos y pues una de las cosas que nosotros necesitamos saber son estos datos. Por ejemplo, este dato que dice IdeaPad 32015 ABR. ¿Sí? Esa es la referencia de este portátil, un IdeaPad 320, ¿sí? Y más específicamente, pues este 15 ABR. ¿Sí? Eso es, digamos, el modelo. ¿Sí? ¿Para qué yo necesito identificar el equipo? Porque en algún momento, si ustedes ven aquí del lado izquierdo, hay una opción que dice controladores y software. Entonces voy a seleccionar controladores y software y eh, miren que aquí hay una opción de escaneo para detectar si mis controladores son los adecuados y ellos también pues en este caso me pueden estar ayudando en la búsqueda del controlador. ¿Listo? Lo puedo hacer con una actualización manual. Entonces aquí empieza a ver que hay descargas. Empieza a ver, por ejemplo, miren que aquí hay una actualización de BIOS, ahora hay una descarga de BIOS. Podría ser que yo necesite la descarga. Por aquí está el ratón, el teclado, la red inalámbrica. Bueno, hay varios elementos que aparecen acá. Mira, inclusive hay un software de diagnóstico. Entonces aquí también ellos me facilitan un software de diagnóstico que yo podría seleccionar y por supuesto pues empezar a buscar cómo descargarlo para el sistema operativo que corresponda. Por ejemplo, miren que aquí dice que es para Windows 11 y Windows 10, ¿sí? Y hay unas notas pues que tienen que ver con ese software. Entonces, la segunda búsqueda que yo les voy a recomendar siempre es el fabricante. ¿Listo? En este caso pasamos del fabricante del sistema operativo, pasamos al fabricante del producto como tal. Y esa es la segunda parte donde uno tendría que empezar a buscar, en este caso, pues controladores. ¿Listo? Eh, ¿Qué más que ellos que son los que fabricaron el producto en que nos suelten pues información? ¿Sí? Entonces, esa es la segunda búsqueda. Bueno, en este caso estos fabricantes, ¿no? No significa que yo no pueda, por ejemplo, tener un equipo clon y empezar a mirar, por ejemplo, eh, que eso tiene una board Asus, ¿sí? Y yo pueda identificar en la página de Asus, por ejemplo, las tarjetas madre y buscar el modelo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un modelo de estos, cualquiera de estos, no importa. Pongamos esta que dice Republic of Game Gamers. Es un grupo pues bastante grande de board. Vamos a ver si aquí entramos de una vez, ver todo. Y aquí ya nos muestra el board. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya dice que está listo para Windows 11, o sea que efectivamente nos puede estar soltando los controladores perfectamente de Windows 11. No tengo ni siquiera que preocuparme por eso porque pues la información no la va a soltar. Miremos una de estas board cualquiera, que es un fabricante pues que estoy utilizando de ejemplo. Y fuera de las características que yo debo pues también observar, que por supuesto yo debo interpretar porque esto es supremamente importante, que yo sea capaz de interpretar estas características de la board, que lo que yo lea aquí sea reconocible por cada uno de ustedes, que si usted no sabe qué es esto, entonces ya déjeme decirle que el primer trimestre pues como que no le funcionó, ¿sí? Y que sepa asociar por muchos de estos términos que aparecen acá. ¿Sí? Eso es lo primero que uno siempre hace cuando trata de entender el hardware. Ya después, cuando necesita apoyo de estas páginas, pues busca la parte de soporte, miren que está al lado derecho. Listo. Y aquí, entre muchas otras cosas que información, mire que también aparecen las opciones de controladores y utilidades. Pues aquí aparece controladores y utilerías, perdón. Entonces, selecciona el sistema operativo.
Digamos que esa board como está nuevita, le colocamos Windows 11 de 64 bits y ahí ya empiezan a aparecer las descargas de los controladores. La que ellos nos suministran, por supuesto, para ese sistema operativo Windows 10. Entonces, es un software pues muy específico de control de drivers basado en ese sistema operativo en Windows 11 y por supuesto es para el modelo de board que estamos viendo en la parte superior. Dice que es una ROG Strix B660i Gaming con Wi-Fi. Bien, entonces, esos elementos son importantes que ustedes también los tengan en cuenta. ¿Cómo identificar las partes? Pues ya saben que hay software que identifica las partes, ya saben que el sistema también me puede mostrar información y para eso es que uno necesita la información, para después empezar a profundizar en cada uno de los elementos que uno tiene. ¿Listo? Y hasta aquí, miren que no hemos utilizado ningún buscador de driver, no hemos utilizado nada que de terceros, no hemos utilizado el que dice, yo le encuentro los 50.000 drivers que puede tener en este mundo. No es el CD que le vendieron en Ulilago que le prometen a ustedes 50.000 controladores. No, esas son las primeras búsquedas que uno siempre hace. Busca sistema operativo, busca el fabricante del equipo completo, si existe, o busca el fabricante de la parte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno siempre hace a la hora de buscar controladores en algún momento. Tengan en cuenta que así como lo está colocando aquí arriba este señor, que está diciendo, por favor, seleccione el sistema operativo, aquí también dice Windows 10, ¿sí? Aquí también hay otros, pero esto está atado a los sistemas operativos. ¿Listo? Ojo porque esto está atado a los sistemas operativos. Y a medida que va pasando el tiempo, pues estos fabricantes también empiezan a abandonar las cosas viejas, ¿sí? Entonces ellos empiezan a mirar en algún momento que pues a esta altura del partido del año 2022, pues hacer un controlador de una parte de estas para un sistema operativo Windows 7, pues sería una falta de todo. ¿Listo? En este caso, pues ellos ya lo abandonaron hace muchos años. ¿Sí? El sistema operativo también, pues ya lo abandonaron. Y así mismo, pues pasa con todos los sistemas operativos. Los sistemas operativos van evolucionando, se van abandonando las partes viejas y por supuesto, pues ahí mismo se van abandonando los controladores. Bien. Eh, entonces, pues puede ser que en algún momento usted le digan, sí, le prometo encontrar el controlador de un equipo de hace como 15 años, pero hombre, eso no, a ese señor no le diseñaron un controlador para Windows 11, ¿sí? Porque eso fue hace como 15 años y hace 15 años no existía Windows 11. Entonces, no estaba ni siquiera en la idea, ¿sí? Entonces ahí es cuando usted no va a encontrar el controlador así nomás, ¿listo? Ahí es donde se complica la cosa porque pues yo sé que hay personas que les gusta lucharla y le gusta buscar el driver como sea y le gusta meter el software de terceros como sea y pues le pone fe a ese tipo de software, pero si en cierto momento toca tener claridad que ese software que es el controlador pues también está atado al hardware y si el hardware pasa de moda, pues el controlador también se va a perder, se va a empezar a perder en el tiempo. ¿Listo? Entonces no es que uno se llene de controladores por todo lado porque eh, le van a funcionar de aquí a la eternidad. No. Eso también tiene caducidad, ese software también pasa de moda, esas partes también las dejan de utilizar, aparece nueva tecnología, entonces, eh, pues eso también se pierde. ¿Listo? Entonces, no es que es tan chévere eso que hacen muchos que de pronto cogen su equipo de hace como 15 años y le dicen, ay, sí, le voy a meter Windows 10. Sí, fresco. ¿No? A veces lo que pasa es que se meten en unos chicharrones que uno dice, pero ¿por qué se metieron en eso? ¿Por qué a una máquina de hace 15 años le están metiendo todavía un sistema operativo pues tan nuevo? ¿Sí? Alguno dirá, no, es que eso todavía enciende. Sí, eso todavía enciende, pero es que uno cuando se mete con esto, uno sabe que no es que uno trate de revivir máquinas de esa forma. ¿Sí? Las máquinas van a pasar con una obsolescencia que tienen diseñada. Y si pasa de moda esos partes, pues así mismo va a pasar con el software y los controladores. ¿Listo? Entonces, eso es un poquito de trabajo que a veces no nos cuentan, pero que sí nos metemos en esos chicharrones y nos metemos en esos equipos que de pronto el usuario dice, no, es que todavía enciende.
Usted se pone a buscar y esa vaina es de hace 15, 20 años. ¿Mm? No, pero es que todavía enciende. Sí, todavía enciende, pero pues, bueno, son cositas que a veces nos pasan. Sin embargo, pues esos señores de Windows también hicieron una jugada y es empezar a recolectar controladores y meterlos dentro de su propia instalación de sistema operativo. Entonces las instalaciones, entre otras cosas de sistema operativo, pues han ido creciendo, ¿sí? Ya no es el mismo archivo que cabía en un DVD de 4 gigas o de menos, eh, sino que ahora pues ya es mucho más grande el instalador del sistema operativo. Entre otras cosas, en lo que ha ido aumentando, pues es la cantidad de controladores que posee. Entonces puede ser que el sistema operativo por sí eh, detecte que de pronto es un controlador que ya posee y pues no tenga ningún problema. Entonces cuando usted instala, pues usted se da cuenta que aquí automáticamente pues no le pasa nada, ¿sí? Ahí parece que todo está bien. Ahí en el administrador de dispositivos usted dice, uy, todo bien, no aparece nada. Ya fue porque el sistema operativo pues también se encargó del trabajo, ¿sí? De instalar el controlador eh, que tiene en su repositorio a través de la actualización que hizo inicialmente, pues también lo actualizó, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las primeras recomendaciones eh, que yo les haría a la hora de verificar los controladores y a la hora de verificar eh, el estado de sus máquinas, ¿sí? Con el administrador de dispositivos, pues mira si hay alguna novedad en los controladores. Recuerden que eso coloca pues símbolos de color amarillo, coloca símbolos de color rojo, ¿sí? Así como aparecen allá esa X roja y esa flechita también de color negro, que significa que está desactivado el controlador. Eh, Esos elementos también pues son visibles y eso es lo que yo tengo que empezar a observar en esta ventana. ¿Listo? Pero pues como recomendación siempre empiecen con darle la oportunidad al sistema operativo en este caso y denle la segunda oportunidad al fabricante. ¿Mm? Si esos señores nunca diseñaron un controlador para el sistema operativo que usted tiene, pues bueno, dale caso. Lo más probable es que su máquina sea viejita y por allá esté diseñada para controladores en Windows 7 y usted esté, pues, eh, digamos, terco a la hora de tratar de subir su equipito de hace 20 años a Windows 10. ¿Listo? Entonces, eso también pues tiene algunos problemitas de por sí. Pero pues busque el sistema operativo primero y después fabricante. ¿Listos? Bueno, yo haría eso primero. Yo no le pondría la fe directamente a un buscador de drivers. Lo más normal es que ellos que en su proceso de búsqueda lo que hagan es empezar a buscar enlaces hacia otros sitios. Hay unos sitios que son buenos, hay otros sitios que eh, nos dan vueltas, ¿sí? Nos dicen que nos prometen el cielo y la tierra, que tienen todos los controladores de Lenovo, y por supuesto en esa búsqueda nos damos cuenta que nos llevó a dar vueltas, ¿sí? Y que solo tiene algunos, que ni siquiera los tiene todos, ¿sí? Entonces empezamos a dar vueltas y lo más probable es que en esa proactividad que a veces tenemos, pues empezamos a seleccionar uno, lo instalamos, no funcionó, seleccionamos el otro, lo instalamos, no funcionó, seleccionamos el otro, lo instalamos, no funcionó, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las peores prácticas que se puede hacer. ¿Mm? Empezar a probar cualquier controlador, porque sí. Entonces, hay personas que empiezan así. Empiezan a encontrar un repositorio de controladores muy grande y empiezan a probar uno por uno. Y empiezan a instalar uno y después el otro y después el otro y después el otro y después el otro y después el otro. Y ahí pues imagínese instalar cualquier cantidad de controladores que usted ni siquiera va a utilizar, porque no tiene esa parte, porque no tiene ese hardware. ¿Mm? Entonces, si estábamos hablando de residuos, por ejemplo, como nos decía Hugo, en instalación de programas, pues imagínese qué residuos está dejando también en el sistema operativo por hacer esa vaina, ¿sí? De estar instalando controladores uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Sí? Entonces, eso también es pequeño problemita para que lo tengan presente. La idea de instalar controladores es que instalemos los adecuados. Como esto tiene una referencia aquí donde dice ROG Strix B660 y Gaming Wi-Fi, eso tiene muchas partes, muchas especificaciones técnicas. ¿Mm?
Y cuando uno mira los manuales o cuando uno mira información más técnica de estos productos, se da cuenta que, por ejemplo, la tarjeta de red, por aquí hay unos adaptadores de red, están identificados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, mi tarjeta de inalámbrica es una de la marca Realtek, ¿sí? Tiene una referencia 8821 AE, ¿sí? Y ahí, eh, pues es uno de los datos que uno empieza a tomar también. Si lo puedo identificar, así no tenga el controlador, o si lo puedo ver en la información que me suministra el fabricante y me dice que efectivamente esa es la tarjeta que yo debería tener y el controlador que yo debería tener, pues entonces ahí sí yo intento. Ahí sí yo descargo de Lenovo el controlador que me dice que es de la Realtek y efectivamente lo empiezo a probar. Sin embargo, Realtek es una fábrica gigante y todas las tarjetas inalámbricas no son las mismas. Así que toca cerciorarse de que efectivamente esa referencia que dice ahí, 8821 AE, pues sea para el modelo que nosotros tenemos. ¿Listo? Porque pues hay muchas referencias diferentes de Realtek y más para tarjetas inalámbricas. Si ven ahí la siguiente Realtek, es la tarjeta eh, cableada o donde está el cable Ethernet y pues también es Realtek. Entonces, esos dos chips eh, para el manejo de la red, tanto inalámbrico como el que maneja el puerto Ethernet, pues son de la misma marca. Entonces, imagínense si yo puedo encontrar esos chips en muchas bodas, en unas no, en otras sí, bueno, eso se vuelve una búsqueda un poco más complicada. Cuando ya se vuelven expertos en búsqueda de controladores, entonces lo que se fijan es en el chip. Recuerden que lo que tenemos que hablar o con el que tenemos que hablar es el chip, ¿sí? El controlador tiene que hablar con el firmware que está en el chip. Entonces, pues hay gente que llega y mira el chip, busca que diga Realtek, después mira una referencia que está en el chip y entonces con esa referencia se pone a buscar un controlador. Eso ya es una búsqueda más compleja, pero pues hay personas que encuentran esos controladores con esas referencias. ¿Listo? Mirando los chips. Ya como en últimas, ya como que la búsqueda no surgió por ningún lado, entonces pues puede uno buscar con la referencia del chip. Es una búsqueda mucho más difícil, pero pues hay personas que ya se acostumbran a hacer esa búsqueda difícil. Lo mismo pues va a aparecer, por ejemplo, aunque uno no cree, uno va y busca otro modelo pues de pronto parecido, de pronto similar, y uno se pone a leer sobre los controladores de esos equipos y resulta que da la casualidad que de pronto tiene el mismo chip. Entonces uno dice, bueno, si tiene el mismo chip, pues debe tener el mismo controlador. Y ahí sí pues cazan esa información de tanto buscarla, eh, se dan cuenta que los dos chips son los mismos, sean modelos diferentes de equipo, y pues ahí sí dicen, bueno, el controlador como es el mismo, es para el mismo sistema operativo, es para el mismo chip, pues probémoslo, a ver qué pasa. Y pues muchas veces han encontrado el controlador de esa forma. Pero eso es una forma, pues, no es fácil lo que les estoy contando, ¿sí? Porque toca saber, pues, dónde buscar, toca buscar mucha información, toca hacer comparaciones y eso se gasta uno mucho tiempo, ¿sí? Pero pues hay gente que se acostumbra a hacer esos búsquedas también. Ya como, pues, bueno, tienen bastante experiencia. ¿Listo? Eso sería como lo última, la última cosa que uno podría hacer. Ya cuando no funcionó nada de los métodos anteriores, ni siquiera los software de terceros, pues a veces se ponen a comparar entre modelos. A ver si encuentran el mismo chip en diferentes modelos y ahí sí aprovechan la descarga de uno, a ver si le sirve al otro. Pero bueno, esas son bastantes cosas que uno tiene que probar en algún momento. Sin embargo, pues ya saben, piensen siempre con Windows Update, las actualizaciones del administrador de dispositivos, fabricante de la marca, y así intentan pues solucionar los problemas que tengan en el administrador de dispositivos. ¿Listo? Lo importante en este caso es que identifiquen la máquina. ¿Sí? Si ustedes no identifican las características de la máquina, pues menos vamos a llegar a darnos cuenta que esa marca Realtek y donde dice wireless es la tarjeta inalámbrica, ¿sí? Porque la vamos a confundir con todas las máquinas virtuales, las tarjetas de máquina virtual que aparecen ahí, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, hay otras cosas adicionales que aparecen ahí de controladores, pero pues es para otros sistemas que aparecen ahí. ¿Sí? Entonces, hay que tener pues muy presente que la información puede llegar, pero pues nos va a tocar investigar muchas cosas. ¿Listo?
Recomendaciones los fabricantes también de las board. Estos señores, mire que aquí nos están soltando cualquier cantidad de cosas, mire. Tarjeta inalámbrica, el conjunto de chipset de la board, video, el puerto Bluetooth, inclusive hay utilidades para el puerto SATA, si tiene algún problema, ¿sí? Entonces ellos empiezan a soltar inclusive las versiones diferentes. Mire que aquí hay 2 versiones de controlador para SATA. Entonces ahí es donde empieza usted a mirar o a buscar las primeras opciones de controladores. ¿Listo? La ventaja del chipset, en este caso, es que él tiene la mayoría de los controladores o él, eh, digamos que busca un controlador para muchos dispositivos al mismo tiempo que están dentro de la board. Entonces usted no tiene que buscar el de sonido aparte, usted no tiene que buscar el de la tarjeta PCI aparte, no, porque aquí está en el chipset. Entonces yo les recomendaría que, por ejemplo, cuando les tengan estas board, lo primero que hagan es buscar el del chipset. Ese es el primero que le saca a uno pues de problemas. Ya los otros dispositivos a veces son problemáticos, como esas tarjetas de red, pero pues miren que aquí empiezan a aparecer pues los controladores también. Pero yo tiraría primero al del chipset. Sea la board que sea, de la marca que sea, yo tiraría a buscar el del chipset de primeras. ¿Sí? Porque ese es el que tiene pues la mayoría de los dispositivos. Ya los otros pues son otros dispositivos que de pronto nos pueden soltar un controlador. ¿Listos? Entonces, no se les olvide esa partecita porque es supremamente importante que la tengan en cuenta. Aunque estemos revisando solo los dispositivos que tenemos en la máquina, ¿sí? El administrador de dispositivos, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Ah, está por aquí abajo. Aunque estamos revisando esta parte como rutina para ser preventivo, pues puede ser que llegamos en algún momento a terminar haciendo correctivo en otro momento, pero pues todos estos datos pues son supremamente importantes. Empezar a hacer búsquedas pues no es fácil. Nosotros entramos en pánico muchas veces porque no encontramos el controlador. Es más, ni siquiera lo identifica el sistema. ¿Sí? Entonces, pues, si el sistema no hizo el trabajo, pues váyanse al fabricante. Busquen el controlador primero de chipset. Por aquí estaba el del chipset, se me perdió. Chipset, que es el, digamos, el más importante, y ese, pues, lo más probable es que le solucione el nombrecito que usted no identificaba aquí. Lo otro puede ser los de SATA, los otros pueden ser los de RAID, los que dan más problema. De pronto la tarjeta de red, porque a veces las board pues manejan distintos adaptadores de red. De pronto hay un modelo de esta board que maneja un fabricante de tarjeta de red y otro modelo que maneja otro fabricante. Entonces esos dispositivos a veces cambian y pues digamos que podrían ser los que más dan problema. ¿Sí? El resto de los dispositivos pues no es tan complicado. Con el chipset ya se soluciona todo o el mismo sistema operativo pues instala uno por defecto, uno estándar, digámoslo así, en caso de pronto que no encontrara, en este caso, el adaptador de pantalla, no encontrara el controlador que habla con esta tarjeta Radeon, pues entonces él coloca uno genérico, ¿sí? Y ese genérico pues me permite ver los gráficos. Ya después yo corregiré el problema y pues sabiendo que es una tarjeta Radeon, pues ya sé que debo buscar ese controlador. ¿Listo? Pero pues la primera observación, esto es bastante importante. Si todo va bien en el mantenimiento preventivo y usted hace esta observación y la persona que instaló el sistema operativo hizo bien su trabajo, a continuación de instalar, porque a continuación de instalar es que toca cuadrar todos estos controladores, pues usted no va a tener problema. ¿Sí? A la hora de revisar este listado, usted va a decir, ah, aquí no pasa nada, está todo bien, listo ya, revisado. Entonces, ahí sí ya pues ahorraría tiempo por ese lado y en ese proceso de revisar todos estos elementos. ¿Listo? Ese es uno bastante importante. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Listo. Eh, entonces ya revisamos esta partecita, ya revisamos los controladores, ya sabemos que tenemos que actualizar obligatoriamente el sistema operativo, sabemos que el otro que tenemos que actualizar es el antivirus, ¿sí? Y el antivirus, como pasa aquí,
hay un área de seguridad y esa área de seguridad pues tiene que ver con Microsoft en este caso, ¿sí? Y con su software propietario eh, para la detección de virus. Entonces, esta partecita que está aquí, aunque tiene muchos elementos de seguridad, una de las cosas que uno va a buscar es la protección de antivirus, ¿sí? O la protección antivirus o contra amenazas, porque ese es el elemento que nosotros tenemos que actualizar primero. Entonces, podemos estar seleccionándolo, ¿sí? Y empezar a buscar, pues, dónde están las actualizaciones. Si están las actualizaciones y puedo descargar de cualquier antivirus, puedo ejecutar las actualizaciones, pues eso sería lo importante, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay una actualización de protección contra virus y amenazas y me dice que la inteligencia de seguridad está actualizada. La última actualización pues está en el 2102 del 2022 a las 8:19. Entonces anoche que hicimos una revisión, eh, él hizo una actualización y esa es la actualización que de pronto tenemos acá. Sin embargo, miren que aquí está la búsqueda de actualizaciones. Entonces, la búsqueda de actualizaciones pues haría un barrido otra vez para mirar si efectivamente él encuentra alguna actualización del sistema de protección. Así pasa con todos los antivirus. No importa el que usted tenga, lo ideal es encontrar de primeras esa opción donde uno busca las actualizaciones, ¿sí? No importa el que tenga, hasta el más malo que usted tenga por allá instalado, igual toca actualizarlo, ¿sí? Si esto no se actualiza, digamos que el motor de búsqueda que utilizan estos programas o la referencia que utilizan para encontrar virus, pues queda desactualizada. Es como si nosotros buscáramos en un libro con un nombre el virus, ¿sí? Realmente es más complejo la búsqueda, pero es como si nosotros buscáramos en la biblioteca un virus muy específico. Si nunca actualizaron esa biblioteca, si no trajeron más libros nuevos, pues entonces yo voy a encontrar las definiciones de virus por allá de hace, no sé, 2, 3 años, ¿sí? Y ahí es donde voy a empezar a tener problemas, porque de hace 2, 3 años para acá, ¿sí? Todos esos virus que han salido, que son nuevos, pues entonces en ese caso no los puede identificar, ¿sí? Puede ser que haya algún patrón pues muy similar y lo pueda identificar, pero pues habrá muchos virus que han cambiado, que han mutado, que los han hecho mutar sus fabricantes y efectivamente pues no los va a reconocer. Entonces, de nada me va a servir que yo tenga un antivirus instalado si nunca le he buscado actualizaciones, si nunca lo he actualizado, ¿sí? Usted puede decir, sí, yo le reviso el antivirus y resulta que usted vaya a utilizar un antivirus de hace 20 años y empieza a revisarlo y no encuentra nada, ¿sí? Pero es una herramienta de hace 20 años que no se sabe si está actualizada, que lo más probable es que no. Y pues imagínense la cantidad de filtraciones que puede tener esa herramienta. Bien. Entonces, esas actualizaciones, pues por eso es que son supremamente importantes. Y lo que hay que buscar en estas herramientas de antivirus, esta es pues la que viene con Microsoft por defecto, es la opción de actualización. ¿Listo? Eso es la que uno tiene que buscar primero. Si no lo hace por Windows Update, no se les olvide que todas estas aplicaciones tienen pues una parte de actualización, ¿sí? Y esa es la primera que toca ejecutar o por lo menos revisar. Aquí usted se dio cuenta que la actualización está reciente, entonces usted ya no se preocupa por la actualización, ¿sí? Ya lo que se tiene que preocupar de pronto es por cada cuánto se actualiza, ¿sí? O cada cuánto se hacen las revisiones o los exámenes, ¿sí? Eso sí ya es otra cosa que uno podría, por ejemplo, configurar. Si hay una política de revisión continua de esos virus, pues uno está seguro que el sistema automáticamente va a empezar a revisar, ¿sí? Cada cierto tiempo. Entonces, no vamos a dejar, por ejemplo, a discreción del usuario que él busque cada cierto tiempo. Por ejemplo, miren que aquí dice que el último examen se realizó el 9, ¿sí? Del 9 al 22, pues ya ha pasado muchísimo tiempo. ¿Sí? Ya por lo menos han pasado 2 semanas, casi 3, y pues es un tiempo bastante largo para hacer un examen. ¿Listo? O entre exámenes. Las revisiones deberían ser por lo menos semanales. ¿Sí? Y esta configuración o esta parte donde un antivirus se debería configurar,
pues debería decirme que por lo menos yo tenga una frecuencia de realizar un examen, ¿sí? Entonces, empezar a mirar, bueno, cada cuánto voy a hacer un examen, ¿sí? Si lo voy a programar, si lo voy a configurar para que este examen pues se haga solito. eh, no sé, puede ser de pronto con un reinicio de una máquina, a una hora que sepa que el usuario no está pues con una carga de trabajo muy alta, ¿sí? Estos antivirus pues pueden también funcionar en segundo plano. Segundo plano nosotros digamos no lo vemos pero está funcionando. Y entonces todo esto es lo que debemos empezar a mirar en el antivirus, ¿sí? También programar pues esas partes. Si pues como les digo, si se hizo el trabajo desde la configuración inicial, desde la persona que instaló la máquina, desde que el que le metió software, el que la listó, pues una de las cosas que tuvo que haber hecho es programarlo para que este señor pues haga actualizaciones continuas, ¿sí? O por lo menos esté buscando las actualizaciones automáticamente, que eso es lo otro, ¿sí? Buscar las actualizaciones pues también se puede buscar automáticamente. Entonces él puede hacer una búsqueda cada cierto tiempo en busca de esas actualizaciones que necesita. ¿Listo? No solo esta herramienta pues necesita de las actualizaciones y de los exámenes que uno le diga, sino que esta herramienta también está pendiente pues de lo que va pasando en el día a día y lo que va pasando cuando usted mueve información y lo que va pasando cuando usted abre un correo y lo que va pasando cuando usted coloca un dispositivo de almacenamiento en el puerto USB. Todo eso también está pendiente de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante que él esté actualizado para que pueda hacer esos trabajos sin que usted se dé cuenta y él pueda detectar a tiempo pues una amenaza. Entonces, eso es lo que tengo que revisar. Si ya lo hicieron, si ya está configurado, si ya funciona, pues entonces la revisión que voy a ir a hacer es básicamente mire la fecha, ¿sí? Mire la fecha del último examen. Si algo, pues córralo, ejecute el examen rápido, por lo menos, el examen completo puede durar mucho tiempo, pero el examen rápido, pues un poquito menos. ¿No? Entonces usted le puede decir que haga un examen rápido, mientras que está revisando otras cosas, mientras que se va a revisar los controladores, mientras que de pronto va a ir a mirar si hay eh, algo que desfragmentar, ¿sí? Mientras que está haciendo las otras tareas de mantenimiento preventivo, pues déjelo haciendo un examen, ¿sí? Después de que lo ponga a hacer un examen, entonces ahora sí váyase al administrador de dispositivos, empiece a mirar si está bien, váyase a otro sitio donde vaya a mirar la información del disco, donde vaya a eliminar pues de pronto archivos que no necesita. Bueno, vaya a la herramienta de programas y características, empiece a mirar qué hay acá, ¿sí? Aquí hay muchas cosas que a veces uno se encuentra ya con el tiempo y empieza a mirar, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Y uno no lo reconoce. Y uno empieza a mirar, bueno, ¿y esto Bonjour qué será? Bueno, ahí dice por lo menos que es de Apple, ¿sí? Aunque no sabemos qué hace, ¿sí? Por lo menos ahí ya uno empieza a diferenciar, ya uno empieza a mirar, ajá, ese Bonjour, bueno, toca buscarlo a ver qué hace, ¿sí? A ver si era pues algo que se necesita o es una aplicación que en algún momento se instalaron y no debería estar ya ahí, ¿sí? Esta que está aquí, por ejemplo, CCleaner, eh, yo sé que a algunos les gusta instalar esa herramienta para hacer su mantenimiento y eliminar pues sobrantes, pero esta herramienta pues instalada no debería estar. Si usted la instala para hacer el mantenimiento, bien, desinstálala cuando termine y siga su camino. Y esto no necesita instalarlo pues o dejarlo ahí. Usted hace mantenimiento 2 veces al año. ¿Cuántas veces va a utilizar esta herramienta? 2. No la va a utilizar más. ¿Sí? El usuario ni siquiera sabe qué es eso. Entonces parta de ahí que efectivamente pues el usuario no la va a ejecutar y no va a hacer la limpieza por usted. ¿Bien? Entonces aquí es donde la otra parte donde usted tiene que empezar a mirar qué es lo que tiene, ¿sí? ¿Qué no necesita? ¿Sí? ¿Para qué tiene todas estas partes instaladas? ¿Para qué tiene todo este software instalado? Y empezar a mirar, pues, qué es lo que realmente debería desaparecer de aquí. ¿Listo? Cuando usted ve algo raro por aquí, pues no se le olvide que toca buscarlo, pero pues puede ser que en algún momento ese programa pues no lo necesite o no esté autorizado eh, para estar ahí, ¿sí? De pronto lo utilizaron un momento, lo instalaron, lo dejaron ahí instalado. La última instalación de este programa fue en noviembre del año pasado, ya no se necesita, entonces usted le dice desinstalar.
Y ahí empieza a desaparecer esos programitas que nadie debería tener, ¿sí? O que no de pronto no están autorizados en realizar. Mientras tanto, pues allá está el antivirus revisando y haciendo un examen, ¿sí? Mientras que se está revisando esta parte. Bien, aquí también en esta parte se pueden ver las actualizaciones instaladas. Si ustedes se acuerdan, yo les había mostrado o les había dicho que las actualizaciones tienen una referencia que es la KB, ¿sí? Esa base de conocimiento de muchas de estas actualizaciones, miren que tiene, por ejemplo, un número KB diferente a otra actualización, ¿sí? Aquí tiene la 9543, aquí abajo tiene la 8876, ¿sí? Me dice cuándo están instalados, algunas los asocian a algunos programas ya específicos, ¿sí? Aquí hay 16 de Windows, por aquí hay una de Microsoft Visual C++, por aquí hay una de Adobe Acrobat, ¿sí? Una actualización propia de ellos, ¿sí? Y todo esto pues también se puede ver. Para aquí sería, o para qué me dejarían ver esto, recuerden que esto también se puede desinstalar. Entonces, estas actualizaciones también se pueden quitar en algún momento, ¿sí? Por supuesto, hay unas que son muy viejas y que no me van a dejar quitar así nomás. Yo tengo que empezar con las más nuevas, pero puede pasar que de pronto esta actualización, que es la más reciente, pues es la que me está causando problemas después de que se instaló. En este caso, pues esto también es una parte que toca revisar. ¿Listo? Estas actualizaciones son las que deberíamos empezar a revisar. Eh, no siempre, no siempre, Hugo. Muchas de las actualizaciones viejas quedan ahí porque son parte del sistema. Entonces, si ustedes ven por aquí, hay unas actualizaciones de seguridad del año 2020 que todavía existen y si yo las selecciono, ¿sí? Miren que no aparece la opción aquí en la parte superior donde debería aparecer que se pueden desinstalar. Entonces, no siempre es las actualizaciones viejas, pues se borran. Hay unas que están atadas con las otras. Entonces, por ejemplo, esta de seguridad, pues todas pueden estar atadas, pueden estar haciendo una parte muy importante y pues no se están abandonando las actualizaciones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puede tener pues un registro bastante largo de actualizaciones, ¿sí? Así sean viejas. Entonces, ahí sí puede haber ese tipo de cambios. Pero pues hay unas que sí, por supuesto, las reemplazarán por otras, ¿no? Puede pasar que una actualización también se reemplace por otra. Entonces, ahí sí ya, digamos que la actualización del sistema operativo, venga a ver que por aquí yo vi una que estábamos viendo acá. Dice, actualización acumulativa para Windows 10 versión 21H1, ¿sí? Para sistemas basados en x64, procesadores de 64 bits. Es acumulativa. Tiene, podría ser, tiene muchas actualizaciones que en algún momento las soltaron de una en una. Esto puede tener de pronto esas actualizaciones más otras, ¿sí? Y esta actualización KB 50.10.342, que ahora la instalo, pues puede estar reemplazando otras, ¿sí? Y puede estar pues adicionando otras cosas más, pero pues ya este cúmulo de actualizaciones, este grupo de actualizaciones, pues ahí sí en este caso reemplazarían otras viejas y esas viejas pues digamos que ya dejaríamos de verlas, ¿sí? Pero pues la reemplazaríamos básicamente por esta que es una actualización acumulativa, ¿listo? Y puede pasar eso. Cuando ya cambiamos de versiones, por ejemplo, cuando cambiamos a esta versión 21H1, pues hubo una actualización grande, ¿sí? Como un paquete grande que reemplazó a todo lo que venía atrás. Entonces ya nosotros dejamos de ver actualizaciones de otras versiones diferentes de Windows, ¿sí? Unas diferentes a las 21, las más antiguitas, mejor dicho. Entonces las reemplazamos por una versión acumulativa de Windows 10 21H1, ¿listo? Entonces ahí sí podría ser el caso de que se empiecen a desaparecer, ¿sí? Porque estamos cambiando en actualizaciones de versiones, ¿listo? Pero sí hay otras también que dependen una de las otras, ¿listo? Si ahora a partir de este año el Windows 10 se actualiza una vez, no acumulativas. Em, Actualizaciones una vez con cierto periodo, ¿listo? Hay que mirar las actualizaciones de esta versión y hay que mirar, por ejemplo, esta versión
y puede ser que en la página de Windows, realmente hace un ratico que no entro por allá, me muestre primero cuáles son las actualizaciones. ¿Listo? Eso casi siempre está en estas páginas de documentación o están las páginas de soporte, las versiones. ¿Sí? Y pues ahí nos cuentan información sobre estas versiones, de pronto nos dicen o nos relacionan con las actualizaciones de los KB. Miren que aquí aparece la actualización del KB, eh, y nos habla pues de esas actualizaciones que han salido. Eh, Aquí también pues por cada una de las versiones de Windows, en este caso miren que yo estoy mirando la 21H1. Las más viejitas, miren que está la 20H2, la 1900, la 1809, la 1607, bueno, esos son de server, perdón, la 1507, ¿sí? Todo esto es el registro de lo que está pasando con Windows 10. Entonces ahí es donde uno va a consultar eh, cómo empezar a ver estas actualizaciones, si corresponden a una versión específica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto es parte de la documentación que el fabricante también nos suelta. Lo que pasa es que a veces no miramos, ¿sí? Que es diferente. Ya no son 2 por año cada 6 meses, sino solo una porque salió Windows 11 que se estará actualizando para mejorar. Sí, estas frecuencias también van a cambiar. Entonces, si, bueno, no sé si en esta, yo creo que esta página no es, pero sí, ellos nos pueden estar contando las actualizaciones y los tiempos en que se actualizan, sí. No me acuerdo dónde es que es la página, pero sí, ellos nos cuentan también las actualizaciones. Cada cuánto van a salir, en qué fechas van a salir. Para estas versiones que ya están viejitas, pues ahí le empiezan a decir, oiga, no, ya no tenemos soporte para usted, usted está muy viejito, entonces ya no le vamos a sacar actualizaciones. Eh, de pronto le sacamos las de seguridad nomás, pero hasta ahí, porque como usted dice, pues salió un Windows nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es otra cosa que uno tiene que buscar también aquí en las páginas. Aquí me está hablando de la versión, pero debe haber una página que me esté diciendo hasta cuándo tengo soporte, ¿sí? Hasta cuándo me van a sacar las actualizaciones a mí. Y por supuesto ahí de paso debe estar de pronto las actualizaciones y las frecuencias con que están actualizando los sistemas operativos, ¿sí? Y los tipos de actualizaciones que nos están sacando para ello. Claro, eso es información que aparece acá. Lo que pasa es que aquí, ¿qué le digo yo? Cuando uno está metido en esto, usted llega hasta aquí. ¿Qué sistema operativo tiene? Windows 10. ¿Pero qué? ¿Qué más? No, Windows 10. Bien, ¿y usted? No se sabe si esto es una versión home, no se sabe si no es una edición home, no se sabe si es una professional, no se sabe si es una empresarial, no se sabe qué tipo de edición es. Y si usted le pregunta, pues, por la edición y no la sabe, y no sabe que hay ediciones, pues imagínese si se va a fijar en versiones. ¿Sí? Peor, no va a saber ni siquiera que esto existe. Entonces ahí es donde efectivamente pues uno tiene que empaparse de esos temas con el tiempo. ¿Sí? Empezar a mirar ese tipo de detalles, porque eso cambia las cosas. ¿Listo? Por ejemplo, mire, yo estoy en una versión que ya me estoy quedando, está la 21H1 y miren que aquí hay una versión 21H2. Entonces, pues la idea es empezar a mirar, bueno, esto que cambia, si hay algo distinto, por qué esta versión 21H2 existe, o esto para quién los crearon, ¿sí? Para qué sistemas operativos lo crearon, y empezar a leer sobre esto, a ver qué dice esa versión. O si me dice, mire, esta es la última, ¿sí? De ahí no va a pasar, ahí sí ya lo que usted tiene que hacer es pasar a Windows 11, ¿sí? Mire que aquí está el apartado de Windows 11, y entonces ahí es donde empezamos a ver cambios y nos vamos enterando de eso en los sistemas operativos. Pero eso es algo pues que a uno, eh, cuando lo empieza a buscar y le interesa, pues sigue leyendo y sigue leyendo y sigue leyendo. ¿Listo? Y se sigue enterando de esas cosas. No es que se lo tengan que contar a uno siempre. Ahí sí es porque uno a veces lee sobre las cosas y se empieza a dar cuenta de eso. ¿Listo? Y pues estos señores tienen mucha información, así que les recomiendo que por lo menos aprovechen la de este, que es el sistema operativo más común que tenemos en las oficinas, en todo sitio, y empecemos pues a mirar ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en nuestro trabajo. Si no nos importa, pues imagínense. Ahí sí grave. ¿Listo? Bueno, ahí sí grave si no nos interesa ni siquiera qué es un sistema operativo, ni con qué se come, ni qué se hace, ni nada.
Ahí sí, mejor dicho, nos dedicaremos a Word y Excel nomás porque ¿qué más? ¿Listos? Bueno, entonces esto es importante también. Ahí les dejo esta perla de documentación de Windows, porque aquí pues nos habla de todas las versiones, ¿sí? Claro, esto se puede traducir frescos, no se preocupen, esto no hay necesidad de leerlo todo en inglés, pero esto es una de las cosas que uno tiene que mirar. ¿Listo? En algún momento tiene que sentarse a leer sobre esto porque pues, aquí me va a contar qué es lo que va pasando con los sistemas operativos. Y así uno entiende que la cuestión es no tener un computador que encienda. La cuestión también tiene que ser ver eh, qué pasa con los sistemas operativos, cuándo se vuelven obsoletos. Usted no va a durar toda la vida con Windows 10. Bueno, ya sabe que de todas las versiones, pues hay muchas funcionando, ¿sí? Hay otras que ya están pasando por el soporte, la vida útil del soporte o el tiempo, eso se llama el lifetime, creo que es. Eh, ya miro ahorita los enlaces que está mirando, eso es el tiempo, no me acuerdo, creo que es lifetime. Es como el tiempo de vida útil de, de los sistemas operativos, me acuerdo bien. No sé si estará ya en esos que nos está enviando Hugo. Em, pero pues ahí también nos cuentan, una versión se acabó tal año, ya a partir de ese año pues ya no va a funcionar, el ciclo de vida se llama eso, ciclo de vida, life cycle, ¿listo? Y aquí nos cuentan, mire, aquí nos van diciendo la versión que yo tengo, mire, 21H1, inició en el 2021, en mayo 17, y la idea es que esto ya se acabe, eh, digamos, de dar como un soporte en diciembre 12 del 2022. O sea que este año, eh, digamos que hasta ahí me llega mi versión 21H1. ¿Sí? Sí, van a haber actualizaciones de seguridad que me las van a seguir regalando, pero pues ya yo debería empezar a pensar cómo pasarme, puede ser a esta versión 21H2, si cumplo con las características para pasarme a esta 21H2 y por supuesto tengo que hacer el cambio. Y si ya veo que no puedo hacer el cambio porque las características no las cumplo, entonces yo ya empiezo a pensar que mi equipito está quedándose atrás y por supuesto ese es el equipo que en algún momento voy a decir, bueno, me tocó deshacerme de él porque pues necesito una versión más nueva. ¿Listo? Del equipo, si no me empiezo a quedar obsoleto con el sistema operativo. ¿Listo? Dice que noviembre, pero salió hasta diciembre. Eh, bueno, esta es la fecha que ellos de pronto la tienen programada. Recuerden que estas fechas que en las programas y que de pronto nosotros nos llegue, también puede haber una diferencia, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el año pasado las distribuciones de Windows 11 empezaron a salir y resulta que nosotros por aquí en Latinoamérica las empezamos a ver hasta enero. Y algunos, ni siquiera todos. ¿Listo? Entonces sí hay unas diferencias entre las salidas y las llegadas hasta nuestras regiones. A veces también pasa eso. ¿Listo? Pero estos ciclos de vida de los sistemas operativos también nos dicen algo. ¿Sí? Inclusive pues los soportes también están por allá en otra página y nos dicen hasta cuándo nos van a votar actualizaciones de seguridad. ¿Sí? Va a llegar hasta un año en que van a decir, no, a esta versión 21H1 no le vamos a dar nada más. Ya, deshágase de ese sistema operativo, actualícese si lo tiene que hacer o cambie de equipo, porque ya no le vamos a dar más software. ¿Listo? Entonces ahí ya es donde toca empezar a cambiar. Ahí es donde se actualizan las empresas. Y pues por supuesto las empresas ya deben estar pensando en deshacerse de ese 21H1 para pasarse a un 21H2 o a Windows 11. ¿Listo? Si de pronto tienen versiones, por ejemplo, empresariales o Pro. Ah, bueno, las empresariales son otra cosa, pero pues aquí solo nos cuentan Home y Pro. ¿Sí? Pero las empresariales también tienen todo este rollo de versiones, de soportes, de extensiones de soportes, bueno, un montón de cosas. Miren acá. ¿Listo? Ahí dice una cláusula importante sobre Windows 10 versión 21H2. ¿Sí? El inicio, bueno, varias cositas ahí. Si no, pues recuerden que aquí está la traducción. Traducir.
Vea, a partir de Windows 10, versión 21H2, la actualización de noviembre de 2021 de Windows 10, las actualizaciones de características se publicarán anualmente, que era lo que nos decía Hugo, en la segunda mitad del año a través del canal de disponibilidad general. Vaya aquí para obtener más información. Que eso era lo que nos decía Hugo, que cambiaron las actualizaciones. ¿Listo? Entonces ahí dice, cómo obtener actualización de noviembre, no sé qué, bueno. Ahora me pongo a leer también esa parte que hace rato que no leo. Pero bueno, ahí está la información también, se la va a copiar ahí para que le echen la miradita. ¿Listo? Si les interesa, pues debería interesarles porque este termina haciendo su trabajo. Bueno, entonces, ojo con esto, ¿listo? Todo lo que hemos hablado de actualizaciones, del antivirus, de las revisiones, de los dispositivos, termina siendo parte del trabajo que tienen que hacer ustedes. Aunque no nos hayamos mencionado por encimita las soluciones de algunos problemas, primero hay que observar muchas cosas. Primero hay que conocer su máquina, saber la información de su máquina, saber qué tienen, ¿sí? Saber qué van a encontrar en qué herramienta, y toca empezar a familiarizarse con todas las herramientas que ustedes tienen. Y Windows se dan cuenta que tiene cualquier cantidad de herramientas eh, en funcionamiento, ¿sí? Todas estas son herramientas y en algún momento toca meterse a cada una y empezar a mirar, bueno, esto para qué sirve, este firewall para qué será, y empezar a mirar todo eso también, ¿sí? Para empezar a conocer más el sistema operativo. Así no les da tan duro dar soporte después, ¿sí? Que ustedes le digan, ay, mire, es que yo necesito colocar la lupa y resulta que eso tiene lupa, pero yo no sé. Entonces usted busca el centro de accesibilidad y usted empieza a mirar a ver si ahí está la lupa, por ejemplo. ¿Sí? Y ya no se forza ya la vista tratando de ver esa letra toda chiquita. ¿Listo? Entonces, esas cosas hay que tenerlas pues muy presentes. Cuando quieran entender el sistema operativo, toca meterse por este lado. Bueno, sí, esta ruedita también es importante. Esta configuración es la herramienta, digamos, que nos están vendiendo, por donde deberíamos empezar a entrar y empezar a conocerla, ¿sí? Entonces aquí pues también vamos a tener todas las acciones que en teoría ellos quieren que mostrarnos para poder hacer muchas cosas de las que están aquí en el panel de control. Entonces, digamos que el panel de control, digamos que no han podido deshacerse de él, porque es una herramienta supremamente útil que utiliza mucha gente. Y pues todavía no nos hemos acostumbrado completamente a solo tener esta ventana de configuración, aunque cada vez la estamos utilizando más, pero todavía no abandonamos muchas herramientas que son muy útiles en el panel de control. Entonces aquí, pues digamos que entre estos dos nos estamos bandeando ahorita para dar soporte, ¿sí? En esas dos herramientas, ¿listo? Pero pues yo les recomendaría el panel de control mucho. Fuera de esto también que hay que tenerlo, el panel de control, pues también es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. De pronto les he generado muchas dudas e inquietudes, pero con el tiempo pues ya saben hacia dónde apuntar. Y esto que solo estamos hablando con Windows. No hemos hablado ni siquiera de Linux, que es mucho más. Pero primero empiece con este. El más común, el que de pronto usted puede encontrar información más fácil, el que de pronto alguien lo puede orientar un poquito más fácil y conozca a fondo. Y ya después de que lo conozca a fondo, entonces sí empiece a buscar otro sistema operativo y se dará cuenta que eso es otro sistema operativo. ¿Sí? Mac, Linux, esos son otro sistema operativo, al fin y al cabo. ¿Listo? Entonces, les será más fácil utilizarlo, no se preocupe. Primero empiece por uno y después siga con los otros. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, aclaración? ¿No hay problema? ¿Todo bien? Bueno, vayan pensando en algo que les había dicho que era la hoja de vida. La hoja de vida, recuerden que ayer les comenté algunos cambios y algunos errores que por lo general se cometen. Yo les diría que fueran arreglando ese formato, ¿sí? Para juntarlo con el informe que todavía no lo hemos entregado porque no he tenido un poquito de tiempo para hablarles sobre el informe más. Entonces, esos elementos pues vamos a tener que entregarlos en algún momento. Recuerden que eso también está en la lista de chequeo. Adicionalmente de los controladores, aquí ya empezamos a hablar un poquito de los controladores.
Ya les empecé a dar varios tips de los controladores, pero bueno, ahí se puede hacer otro repasito adicional y agregarle otras cosas, inclusive en, bueno, de pronto algunos comanditos por ahí en Linux también que podrían ser interesantes de verlos. Todavía Mac no les aseguro nada porque reproducir una máquina virtual con Mac y más reciente, eso es más complicado, pero bueno, no significa que no se pueda buscar uno. Realmente eso pide mucha máquina, pero bueno, se puede reproducir uno y echarle una miradita también a los Mac. Voy a ver si otra vez vuelvo a instalar los Mac porque hace rato que no, que los volé. Dos versiones que tenía de Mac y las volé, pero no son muy recientes, ¿no? Pero bueno, ahí se puede mirar uno unas cositas también de Mac. ¿Listos? Bueno, entonces van pensando también en ese tipo de cosas que toca ir cambiando, eh, porque eso pues también se va acumulando para el proyecto al final. ¿Cómo lo podemos estar presentando, por ejemplo, bueno, fuera del informe, fuera de la hoja de vida, que ya es un formato? Por ejemplo, algún procedimiento que tengamos adicional, pues ustedes ya saben hacer procedimientos, esa es una. Lo otro que les puede servir y que estaba pensando de pronto que ustedes diseñaran, por ejemplo, en drivers, que tanto les gusta a ustedes los drivers, pero parece que fue como que lo único que solo les gusta. Es algo que se llama bueno, es como un how-to, algo así, un how-to. El how-to es por lo general, vamos a ver si lo encuentro por aquí en imágenes. Un how-to es como algo así como cómo se haría algo, como una tarea. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, vamos a ver este. Este es sencillo. Este que está aquí, sí, está aquí, voy a abrirlo aquí en una imagen. Esto, bueno, no es de sistemas, pero esto es un how-to, algo sencillo. ¿Sí? Cómo utilizar los chopsticks? Debe ser los palillos chinos, como el señor Miyagi. ¿Listo? Y ahí dice, bueno, primero haga esto, después esto, y ya. Ahí le va contando como los paso a paso. ¿Listo? Como un paso a paso, pero se llama un how-to. Bastante gráfico, bastante sencillo. El que lo lea, pues va a decir, uy, sí, ahora sí ya sé coger los palillos chinos como Mr. Miyagi, y listo. ¿Listo? Entonces, vayan pensando de pronto en un how-to eh, que nos cuente algo de controladores, que nos cuente, no sé, de pronto cómo se utiliza el administrador de dispositivos, cómo se actualiza ahí el controlador, cómo se busca un controlador de una board en un fabricante, cómo se busca el controlador en una empresa como Hewlett Packard, como, no sé, Lenovo, etcétera. ¿Listo? Van pensando en un how-to que tenga que ver con drivers y lo hacemos de esta forma. ¿Listos? Cada uno con su idea, cada uno con su forma de explicar la cosa, pero la idea es que pues, nos cuenten así como un paso a paso muy gráfico de cómo se haría un trabajo pues, con drivers. ¿Listo? Entonces, dentro del grupo vayan planeando esa parte, porque pues sería otra forma de mostrar las cosas. Con eso no lo hacemos siempre con los manuales de procedimiento que a ustedes no les gusta. A mí sí, pero a ustedes no. ¿Listos? Bueno, entonces no se les olvide ir pensando también en este. Y enfocado a driver. Bien, preguntas hasta ahí. Preguntas. Disculpe, instructor, qué pena. Cuénteme. Buenas noches. Buenas noches. Discúlpeme, es que no le entendí muy bien. ¿Esto es para entregar cuándo? ¿O para cuándo se puede hacer? Vaya pensándolo, por ahí para la otra semana. Sí, Bueno, sí, señor. sí, es un procedimiento sencillo. A ustedes como les gusta tanto los drivers, pues me pueden contar, por ejemplo, cómo buscar el driver de red de la board gigabit tal referencia. O cómo buscar, por ejemplo, el controlador de red del fabricante Lenovo para el modelo IdeaPad, lo que sea. ¿Listo? Y entonces van pensando cómo hacer un how-to. Miren que el how-to es como algo muy gráfico, ¿sí? Como haciendo un paso a paso, pero pues un poquito gráfico. ¿Sí? Ahí se da cuenta que están las manos, que están los palillos, que está al final cómo mueve los palillos. Eso es un how-to, un cómo hacer las cosas. ¿Listo?
Piensen entonces como una explicación de cómo hacer algo que tenga que ver con drivers. Una búsqueda de un driver, una actualización de un driver, la utilización de un software, si quieren, de driver, ¿sí? Algo corto que sea pues representado en un how-to. ¿Listo? Por supuesto, como ya ustedes tienen empresa, pues traten de utilizar los colores de la empresa, traten de utilizar, si ustedes van a tener el color de la empresa rojo, pues todo rojo, o el título rojo, ¿sí? Empiecen a tratar de verlo, hacerlo ver como si fuera de la empresa, ¿listo? Pero en este caso como how to, ¿listo? Con eso no hacemos un documento como el de la vez pasada que era el documento de proceso. ¿Listos? Ahora sí. Tutor, ¿y puede ser cualquier driver el que escojamos? Sí, lo que ustedes quieran que tenga que ver con driver. ¿Listo? Y con la Ok. herramienta que quieran, y si quieren con el sistema operativo, si quieren con una board, si quieren con un disco, si quieren con un equipo completo, si quieren con una marca X, Y, Z, lo que ustedes quieran, pero que tenga que ver con driver. ¿Listo? Y con la búsqueda de un driver, si quieren. ¿Listo? Que es lo más importante, la búsqueda de un driver. ¿Cómo lo harían? ¿Bien? Bueno, ahora sí, no hay problema. Bueno, van pensándolo cómo hacerlo para ir adelantando esa partecita de drivers. Eso también está en la lista de chequeo, la parte de cómo pues hacer ese procedimiento de pues encontrar un driver, de buscarlo, pero pues nos vamos a inventar esta forma de visualizar las cosas que es un how-to. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bueno, espero que hayan aprendido cómo coger un palillo chino, ya saben cómo colocar los deditos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando practiquen comiendo comida china, ya saben. ¿Listo? Ahí está el how to que les muestra cómo es. Bueno, listo. Voy a detener aquí la grabación.